Bienvenidos una vez más a nuestro programa Abre los Ojos, el programa que toca temáticas religiosas, todo lo relativo al mundo espiritual y nos invita siempre a abrir los ojos a los mensajes de Dios en la Biblia, en su palabra. Y hoy estamos acompañados del profesor Julio César Leal. Bienvenido a nuestro programa. Ha sido un gusto. Estupendo, me alegro que podamos tenerte de nuevo en este programa. El doctor Julio César Leal es doctor en educación, pero también ha estado trabajando como profesor de Sociología y Pedagogía, debido a que él tiene dos licenciaturas también, la licenciatura en Teología y la licenciatura en Pedagogía. En Pedagogía, gracias. Y el tema que tenemos hoy es hablar sobre nuestra propia vida. Hoy es un tema un poco más personal, queremos conocer al hombre, ¿verdad? Al hombre que hay detrás, a la persona, al ser humano, con sus experiencias, sus vivencias, sus victorias y también sus fracasos, ¿verdad? Nos interesa mucho. Al final son las emociones, ¿verdad?, las que dan sentido a nuestra vida, las que hacen la vida bonita y hermosa. Por eso quería empezar preguntándole acerca de su familia, profesor Leal. ¿Cómo fue su familia? ¿Fue en el seno de su familia que usted conoció la fe cristiana? Pues sí. Mi madre era una persona muy dedicada a la familia y quería darnos pues una buena educación como todas las madres. Y pues durante mucho tiempo estuvo pues investigando pues en distintas iglesias cuál era pues la que pues le enseñaba la Biblia mejor, dónde se sentía más a gusto y todo eso. Pues así que cuando se bautizó ella, también nosotros, mi hermano mayor y yo era un niño en ese entonces. Ajá. Era un niño, no un niño bebé, era un niño que ya entendía un poco, tenía 7 años, casi 8. Mi hermano mayor tenía 3 años más que yo, era un poco más viejo. Y pues ahí empezamos, ¿no? Y lo que yo conocí desde mi infancia, desde mi niñez, pues con las instrucciones de mi madre y las personas que también pasaron en mi vida, porque he tenido muchos buenos maestros, eso sí. ¿Fue una infancia feliz? Pues sí, fui feliz. Aunque mi padre nunca ha aceptado el mensaje, pero tampoco le impedí a mi madre que nos llevara a la iglesia. Y en la iglesia yo pude hacer pues muy buenos amigos y he participado en muchas cosas que han sido pues maravillosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi iglesia había un grupo de conquistadores, de exploradores, como los escoteros, ¿no? Y hacíamos pues campamentos y hacíamos cosas. Y bueno, como niños siempre estamos ilusionados por esas cosas, ¿no? Y era muy interesante. A veces también organizaban obras de teatro y me tocó una vez, una vez hacer algo. Yo me acuerdo que temblaba, que tenía mucho miedo de estar delante de la gente. De hecho, hay gente que no puede ponerse a hablar en público porque tienen pues miedo y se pone nervioso. Y eso nos pasa a todos, pero yo le agradezco a Dios porque me dio esa experiencia en la infancia. De hecho, cuando llegué a la universidad, pues era el área de educación. El primer curso que hice fue en educación. Pues sí, los profesores tenemos que hablar delante todo el tiempo, ¿no es cierto? Claro. Y pues llegaba ahí gente muy joven, ¿no? Con 17 años, 18, 19, y algunos tenían más dificultad que otros. Pues yo veía a mis compañeras, mis colegas en la universidad, pues a veces para presentar un seminario o algo, temblando delante. Ajá. Y esto no me pasa porque ya me había pasado en la infancia. Es decir, yo... Te habías entrenado en la propia iglesia, me había entrenado hablar en público. Y me llamó la atención porque una profesora que era muy experimentada en la universidad me dijo, es que se nota claramente aquí en esa universidad, en esa facultad de educación, cuando una persona viene de una iglesia, de un hogar cristiano, algo, se nota. Porque cuando van a hablar ya no tienen eso, es decir, tienes un desempeño que es más evidente. Tanto temor. Claro, es decir, no solamente por la instrucción religiosa, sino también por esas habilidades que he podido desarrollar
por la gracia de Dios y las oportunidades que me han dado siempre. Ajá. Pues me resulta muy interesante, profesor, esa situación en el hogar, con una madre cristiana, adventista del séptimo día, y un padre que piensa diferente. ¿Era creyente el padre? Nunca lo ha sido. No fue Nunca. creyente, de manera que usted, profesor, creció teniendo delante dos modelos, el modelo de una madre creyente y el de un padre no creyente, Sí, es cierto. de forma que con mejor criterio que nadie, usted desde niño pudo hacer comparaciones y pudo elegir su propio destino, ¿es así? Pues sí, pues sí. Mi madre se dedicaba mucho a la educación de los hijos. Pues mi padre, al inicio, pues igual no estaba contento con la idea de que íbamos a la iglesia. Pero al final acabó convenciéndose y no le importaba ya que fuéramos. Todo lo contrario, creía que era esa la manera correcta, ¿no? Incluso a veces él en algún momento pues un poco más emocional decía que le gustaba eso y que admiraba el hecho de que mi madre se dedicaba a eso, porque si no estuviera ella quizás nunca hubiéramos hecho nada así. Ajá. Pues yo tengo la esperanza de encontrar a mi padre un día en la resurrección, porque no sé si al final se ha arrepentido, se ha entregado a Dios, pero yo creo que sí, porque estuve enfermo, luego lo perdí cuando yo era un adolescente, pero toda la vida siempre he podido ver en la vida de sus hijos el beneficio que es poder estar pues en una iglesia teniendo instrucción cristiana y aprendiendo valores morales que a veces no los encontramos en la calle, Claro. y ni tampoco en las escuelas, que algunas ya no se preocupan Claro, por eso. claro que sí, claro que sí. Bueno, pues una parte importante de su vida, profesor, ha sido también dedicada a la música. Veo que usted es una persona muy polifacética. Cuéntenos sobre este ministerio de la música. Bueno, el ministerio de la música es una bendición. Ha sido siempre mi vida y yo he visto que es una bendición en la vida de otras personas. Por eso yo siempre estoy entusiasmado, ilusionado con este ministerio. Cuando yo tenía más o menos 14 años, pues esa edad era donde se formaban los grupos de jóvenes que cantaban, y pues me tocó también en un grupo y yo tenía mis amigos y ese grupo ha marcado siempre positivamente mi vida. Siempre los recuerdo con mucho cariño. Se llamaba Musicanto. Durante 10 años estuve en ese grupo. Y pues ahí entonces he podido aprender algo de canto y cantar en distintos lugares. Y de hecho era interesante, pero a la vez divertido, porque salíamos cada sábado para cantar en distintos lugares, conocíamos gente y pues hacíamos ese trabajo, ¿no? Decíamos siempre, llevar el Evangelio por medio de la música, que es una forma muy bonita de llevar el Evangelio. No es la única, por supuesto, pero era esa la que nos tocaba. Y como allí es la costumbre dejar siempre mucho espacio para los jóvenes en la música, y siempre estamos muy aficionados a la música, ¿no? Especialmente de jóvenes, Claro. pues eso lo hacíamos con muchas ganas y era muy, muy bonito. Sí, y es una forma maravillosa en la que Dios toca los corazones, ¿verdad? A veces utilizando la música y para grabar esas palabras en la mente humana. ¿Ha tenido alguna experiencia del resultado, cómo Dios ha utilizado la música? Pues sí, en distintas ocasiones. En distintas ocasiones, con nuestros amigos que nos escuchaban, y pues de hecho una vez en un coro, ya estaba en el coro en ese momento, ya no en el grupo, sino en el coro, fuimos a un lugar donde había una pequeña iglesia. Era pequeña, no cabía tanta gente ahí. Y era una calle muy agitada, había mucha gente pasando por ahí. Y desde donde estábamos delante podíamos ver detrás la gente pasando, y había unas rejas en la iglesia, pues y la gente que no pudo entrar o que no quería entrar se puso ahí detrás para escuchar ese coro cantando. Desde la calle les estaban escuchando. Desde la calle. Ajá. Y nos pareció increíble porque nunca nos había pasado eso, ¿no? Tanta gente ahí amontonada mirándonos, y a veces también cuando llegaban la fiesta de Navidad, eso era muy bonito. Íbamos con el coro a algunos centros comerciales y nos presentábamos y las canciones que habíamos preparado. Y siempre ha habido alguien que se ha acercado y dicho, mira, eso me ha tocado bastante, es bonito el trabajo que hacéis. Y pues hubo un chico incluso, se llamaba Marcos. En ese entonces, cuando escuchó el coro, él no estaba en la iglesia, había tenido alguna experiencia en su familia en el pasado, pero era muy joven y por influencia de amigos y todo estaba totalmente hundiéndose en la droga. Y pues ese día cantamos una canción que le tocó mucho. Está en mi primer CD,
Hablaba de decisión, porque a veces la gente sabe lo que debe hacer, pero tener la valentía para tomar decisiones y con tantas consecuencias a veces es difícil. Y ese chico pues escuchó esa canción, se llama Mi Entrega. Y la canción dice, el refrán dice, yo decido ahora seguirte con todo mi corazón y con todo mi ser. Yo prometo guardar tu ley. Yo te entrego mi vida. Me entrego mi vida a Dios. Él dijo que le tocó mucho esta canción y lo que decía. Y de hecho, desde ahí empezó a acercarse a la iglesia. Y había personas en su familia que se encargaron de enseñarle la Biblia y de instruirle con respecto a eso. Y al final la transformación que tuvo fue increíble porque dejó la vida que tenía y empezó a seguir a Dios. Y de hecho, yo no creo que la música, aunque tiene mucho poder, tiene tanto poder como para cambiar la vida de una persona. Es decir, yo creo que es algo más, ¿no? Por supuesto. Que Dios trabaja por la música y que al final llega a los corazones de la gente. Por supuesto, es Dios quien cambia las vidas, ¿no? Muchas veces utilizando también la música, como en este caso, ¿no? Bonito escuchar de vidas transformadas, ¿no? De este milagro que se produce. Una persona envuelta en vicios se transforma en una persona sobria que tiene una vida ordenada y una familia en orden, ¿verdad? Es muy grato escuchar de esto. ¿Y cómo han sido las dificultades, ¿no? Porque al final, profesor Leal, se trata de ser leal. El cristiano debe ser leal. Y aunque usted lo es por apellido, nos Pues gustaría sí. escuchar sobre las luchas que ha habido en su vida y las dificultades que todo cristiano tiene, ¿no? en un mundo como el nuestro. Pues sí, es difícil ser leal, ¿eh? Es difícil porque hay muchas presiones de todo tipo, de toda clase. Y cuando uno es joven aún más, porque a veces tú tienes grupos, amigos que están, tienen expectativas respecto a lo que debes hacer y dónde debes estar. Y siempre tenemos mucha dificultad. Yo creo que todo cristiano tiene que trabar una batalla en algún momento de su vida. A veces es más fuerte en un momento, en otro. Y pues me acuerdo en los estudios. Siempre me gustó mucho estudiar. Y tenía problemas para estar en la iglesia los sábados, porque, bueno, al creer que ese día es un día especial, pues no iba a la escuela. Y yo, cuando empecé la secundaria, pues me tocaba estudiar en la noche porque tenía que trabajar durante el día, ¿no? Y pues dos retos grandes, ¿no? Trabajar y estudiar a la vez, que es complicado. Al final llegó a ser el tema de mi tesis, ¿no? Trabajar y estudiar. Y estudiaba en la noche y tenía clases hasta los viernes, me tocaba estar los viernes, después de la puesta del sol, y yo no iba a la escuela porque tenía que empezaba el sábado y no, es que no. Y tuve problemas porque algunos profesores no querían colaborar, digamos. Les pedíamos ayuda y una vez, de hecho, concretamente me acuerdo, era un examen de historia. Y había un profesor que era profesor de historia y a la vez era el vicedirector de la escuela, del instituto. Y le fue a decir que, por favor, que me hiciera el examen en un día alternativo. Y estaba con el director, estaban los dos, y los dos entonces un poco me acorralaron y dijeron, bueno, eso no existe aquí, en esa escuela, eso nada. Y yo un poco le pedí a Dios que me ayudara. Al final tenía que trabajar más que los otros estudiantes para poder, no estando en esas clases, poder desempeñarme bien. Sí, debido a la particularidad religiosa, ¿no? de tu iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hay que explicar aquí, hay que aclarar a nuestros espectadores que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene como una de sus creencias fundamentales el culto a Dios en el día de sábado, tal como explica el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y esto es una peculiaridad que muchos han apreciado y que otros han despreciado, ¿no? Y que a veces crea alguna dificultad de este tipo. Pues sí, crea dificultades a veces, pero igual, si no es por el sábado, un cristiano siempre tiene que, pues en algún momento, armonizar lo que cree con lo que hace y con los desafíos de la vida. Igual tú puedes pasar problemas en el trabajo, para ser honesto,
¿no? Por ser honesto, sí. Por ser honesto. Y la Biblia igual tiene ordenanzas, instrucciones claras con respecto a la manera como debes, y si tienes que cuidar el dinero de una persona o los bienes de una empresa, cómo hacer. Y claro, siempre tenemos esas presiones. Y en mi caso, concretamente, porque he tenido un largo periodo de estudios, era eso, era el poder estar el sábado libre para estar en la iglesia. Sí, como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo capítulo 20, libro del Éxodo capítulo 20. A partir del versículo 8 dice así: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Por eso, cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos y vemos lo que Dios escribió para guía del ser humano, encontramos estos 10 mandamientos y precisamente el cuarto está hablando del sábado como día de reposo. Es un tema que no aparece por primera vez aquí, sino en el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, no puede estar más claro en la Biblia que desde la creación, el sábado, séptimo día, fue hecho un día especial que Dios bendijo y que Dios santificó. Por lo tanto, todos los sábados en la historia han sido sábados santos y como día sagrado, día de reposo. De hecho, el sábado, la palabra sábado viene de Sabbat, que significa reposo, como hemos leído aquí. De manera que cada vez que estamos diciendo sábado, estamos diciendo día de reposo, porque ese es el nombre del día, ¿verdad? Y como pasa con los demás mandamientos, cuando a un cristiano se le presiona para violar uno de los mandamientos, pues entonces viene ese dilema, ¿verdad? Esa prueba. Quizá interesa mentir, quizás en el trabajo o en los estudios esperan que mientas en algo, ¿verdad? Porque la situación lo trae, pero tú no quieres mentir porque quieres ser un cristiano fiel, ¿verdad? Y así pasa con todos los otros mandamientos, ¿verdad? No robar, no codiciar, el tema del sábado. Hay personas que dicen que el sábado es algo del Antiguo Testamento. ¿Qué podríamos decirles, profesor Leal? Bueno, algunos dicen que desde el Nuevo Testamento ya vivimos otra era. Yo creo que vive en esa era. Y en el Nuevo Testamento igual tenemos referencias a eso, ¿no? Y que la ley de Dios es eterna. Yo lo he vivido así, yo lo he creído así. Y al final algunos lo ven como problema. En mi vida ha sido siempre una bendición. Ajá. Sí, recuerdo de alguien que le decían, ¿cómo puedes tú aprobar tu carrera universitaria si te tomas un día a la semana de descanso, el sábado? Fíjate. Y él contestó, él ahora es un profesor de universidad, él les contestó, lo que yo no sé es cómo podéis aprobar vosotros una carrera universitaria sin tomaros un día a la semana de reposo, ¿verdad? Esa fue la respuesta. Pues sí, claro. He buscado aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, donde encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento yendo a la iglesia el sábado, como era su costumbre. Dice así, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, dice aquí, y se levantó a leer. De manera que también en el Nuevo Testamento, muy al contrario de lo que dicen algunos, encontramos a Jesús guardando el sábado como el resto de los mandamientos, ¿no? Pues tú empezaste hablando de ser leal, pues si tú tienes que ser leal en alguna cosa tienes que serlo, ¿no? Eso de ser leal genéricamente no existe. Serás leal en algo, ¿no? Si no es en el sábado, será en otra cosa, pero igual, siempre un cristiano va a tener que demostrar en algunos momentos de prueba qué es lo que cree de hecho. Yo tuve que hacerlo, tuviste tú que hacer, todo el mundo que decide creer a Dios, pero igual existe una bendición para eso.
ha siempre sido una bendición, porque nunca he dejado de hacer cosas o de progresar en lo que me proponía por esa razón. Todo lo contrario, Dios siempre me ha abierto puertas donde a veces decían que no había puertas, pero sí las abrió. Es bonito escuchar eso, que Dios bendice la lealtad de los suyos y la fidelidad a sus mandamientos. Como dijo Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por lo que veo, profesor Leal, al final del camino, usted ha completado diferentes diplomas, diferentes licenciaturas y doctorados, de manera que tiene usted una carrera académica que podríamos llamar de éxito. Pues sí, yo quiero decir a los jóvenes, especialmente que me escuchan, que si tú tienes un sueño y quieres luchar por eso, entonces hay que poner el sueño en la mano de Dios, hacer que el sueño sea un plan, trabajar en eso, pero no es posible llegar a ningún lado si uno no depende de Dios para eso, porque Él lo bendice, aunque no lo reconocemos a veces, y me ha bendecido. Eso no ha sido nunca un obstáculo, todo lo contrario. Dios me ha permitido hacer esas cosas. Estupendo, estupendo. De manera que cuando viene ese momento de tentación, ¿verdad?, que parece que vamos a ganar algo si cedemos nuestra conciencia, ¿no?, si cedemos en hacer lo correcto, en realidad no es así. Según nos enseña Jesús, es mucho mejor mantener nuestra lealtad, ser fiel a lo correcto y seguir adelante. A veces pensamos que vamos a salir perdiendo, pero en realidad salimos ganando. Simplemente que Dios nos ayuda a elegir ese camino. Si vamos por un camino y esas puertas se cierran, porque para seguir adelante habría que ser infiel a Dios, eso quiere decir que hay que tirar por otro camino, que hay que seguir en otra dirección. Hoy en día no está muy valorado en nuestra sociedad, ¿verdad?, esa ética, ese criterio, ¿verdad? Antiguamente las personas hacían un trato de palabra y eso quedaba sellado y era respetado. Hoy en día se firman y se sellan documentos y aún así muchas veces ni siquiera se respetan a pesar de tantas firmas y tantas garantías. Tenemos solo unos pocos minutos de programa y le pediría, profesor Leal, ¿qué le diría a las personas que nos escuchan? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, yo entiendo que Dios se revela a cada persona y que Él cuida a cada persona y que si tú dedicas a Él pues tu vida, Él puede hacer cosas increíbles. Puede hacer cosas increíbles porque Él no solamente está interesado en realizar sus planes en nuestra vida, sino que también, dice el Salmo, ¿no?, que realizar nuestros sueños. Y quizás haya alguien que tenga algún sueño de juventud o de niñez que no haya podido jamás realizar. Algunos quizás no merezcan la pena, de hecho, pero los mejores sueños son aquellos que Dios realiza en nosotros, ¿no? Él ha tenido sueños para mí que yo en principio no creía que merecía la pena, ¿no? Creía que los míos eran mejores, pero hizo cosas. Me acuerdo una vez que como estudiante universitario fui a un pueblo donde ahí tenía que hacer unas entrevistas. Era una investigación que se hacía en la universidad. Yo fui seleccionado para estar en un grupo de entrevistadores y lo hice. En ese día yo fui a un lugar donde me tocaba entrevistar a un profesor de una escuela pública de la ciudad. Al llegar ahí, pues la escena era la más chocante de mi vida quizás, porque había un anciano y ahí algunos ancianos a veces cuando sienten que van a morir empiezan a decir cosas y a bendecir los hijos y puso pues una fila donde estaban los hijos todos y empezó a bendecirles. Y yo pensé, ¿qué me va a pasar aquí? Es decir, ¿En el momento de su muerte? En el momento de su muerte estaba muy enfermo. Sentía que se iba acercando a la muerte. Quería bendecir a sus hijos, pero les bendecía y era como algunas profecías. También decía cosas que esperaba de ellos, cómo debían seguir su vida. Cuando me miró, igual me puso al lado y empezó a decir cosas. Y a bendecirme. Decía que no me conocía, pero sentía que Dios le hacía decir cosas, ¿no? Y decía cosas que eran para confirmar el llamado que Dios me había hecho, que quería que yo siguiera en esa obra. Y aquello me ha marcado mucho
porque yo recuerdo lo que me pasó aquel día. Y yo entiendo que en distintas maneras, por distintas personas, como dice el neurocirujano Ben Carson, ¿no? Por distintas personas Dios se revela y de distintas formas Él hace que tú sepas cuál es el camino que debes andar. Y eso debemos buscar todos. Y eso es bonito porque no se ha dedicado usted simplemente al terreno académico, profesional, ¿no? Al terreno de los estudios universitario, sino que usted dirige su vida buscando el bien de los demás, en un entorno cristiano, hablando de una universidad cristiana. ¿Es así? ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Bueno, mis planes para el futuro son seguir los planes de Dios para mi futuro, que Él me los va revelando, ¿no? Yo creo que podré dedicar más tiempo sirviendo a Dios en la docencia, trabajando con jóvenes, pero especialmente como hacía hace poco tiempo antes de venir a estudiar aquí, pues con los estudiantes que quieren dedicar su vida al ministerio. Y porque hay muchos jóvenes que quieren hacerlo. Algunos no saben cómo hacerlo, pero hay muchos que lo quieren hacer. Y si les podemos ayudar para que puedan encontrar su profesión, su vocación, y además que eso no sea simplemente una manera de ganar dinero, sino también una manera de bendecir a los otros. Estupendo. Pues es bonito poder escuchar estos testimonios, ¿verdad?, de personas que se deciden por la verdad y por ser fieles a Dios y a su palabra, sin importar cualquier dificultad que venga. Esto es una lección para todos nosotros, una invitación a abrir los ojos. Abre los ojos a este testimonio, a las victorias de una vida fiel. Muchas gracias, profesor Leal, por estar con nosotros. Esperamos poder tenerle en otra ocasión en nuestro programa. Cuando queráis. Y a todos ustedes, queridos espectadores, nos despedimos hasta el próximo programa de Abre los Ojos. Hasta pronto.